Jonás era un hombre como pocos. No era guerrero, ni rey, ni profeta buscado por multitudes. Era simplemente un hebreo temeroso de Dios, hijo de Amitai, que había aprendido desde su infancia que cuando Yahvé hablaba, uno debía escuchar. Pero lo que Jonás jamás imaginó fue que un día la voz del Altísimo lo despertaría no para bendecir a su pueblo, ni para advertir a Israel, sino para enviarle a la ciudad más temida, más corrupta, más violenta y enemiga del pueblo de Dios, Nínive. Y en ese instante, cuando la palabra del Señor retumbó en su alma como un trueno celestial, su corazón no se llenó de gozo, sino de horror. Nínive, la gran capital de Asiria. Ese lugar donde los hombres empalaban a sus enemigos vivos y se burlaban del Dios de Israel. ¿Cómo podría él, un simple profeta, llevar palabra de juicio a una ciudad que no temía a nada ni a nadie? Corre ahora, lector, y pregúntate si tú obedecerías. La orden de Dios fue clara como el cristal de las aguas del Jordán. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero en lugar de levantarse hacia el oriente, Jonás se dirigió al oeste. No solo desobedeció, sino que hizo lo contrario con una determinación escalofriante. Descendió a Jope, un puerto concurrido, y allí encontró un barco que iba rumbo a Tarsis, lo más lejano que existía en el mundo conocido. Era como si quisiera alejarse hasta de la mirada de Dios. Subió al navío, pagó su pasaje y descendió a las profundidades de la embarcación, pensando que podía esconderse del que creó el cielo, el mar y la tierra. ¡Qué ironía! ¿Puede el barro huir del alfarero? ¿Puede el aliento escapar del que lo sopló? Pero Dios, ¡oh, Dios no duerme! Apenas el barco se internó en las aguas, el cielo comenzó a oscurecerse de forma antinatural. Las nubes se agitaron como si tuvieran vida propia, y un viento feroz descendió con la furia de un león herido. El mar, que antes reposaba en calma, se levantó como un monstruo hambriento, y las olas comenzaron a golpear el casco del barco como martillos en la fragua de la ira divina. Los marineros, curtidos por años de navegación, temblaban como niños, arrojaban la carga al mar, clamaban cada uno a su Dios, y nada los salvaba, porque aquel no era un viento común, era el soplo de un Dios enojado. ¿Y dónde estaba Jonás? Dormido en lo más profundo, como si su alma también hubiese descendido a los abismos. Despierta tú también, alma dormida, porque cuando huyes del propósito de Dios, ni las cavernas del mar podrán protegerte. El capitán, desesperado, bajó a buscar al fugitivo. ¿Qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tenga compasión y no perezcamos. Jonás subió a cubierta con los ojos llenos de culpa. Sabía que esa tormenta tenía nombre, y era el suyo. Los marineros echaron suertes para descubrir quién era el causante de aquella calamidad. Y la suerte cayó sobre Jonás, como una espada directa al pecho. Lo rodearon con preguntas. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu país? Y Jonás, con la voz temblorosa pero honesta, respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y en ese momento, el temor se multiplicó, porque los marineros comprendieron que no estaban luchando contra la naturaleza, sino contra el Creador mismo. Jonás no suplicó, no huyó, no intentó justificar su rebeldía. Les dijo algo que muy pocos hombres se atreverían a decir con tanta crudeza: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Qué confesión tan terrible! ¡Qué carga la de saberse culpable ante un Dios vivo!
Los marineros, aún temiendo a Dios, intentaron remar hacia tierra firme, pero fue inútil. Las olas los golpeaban con más violencia. Entonces clamaron al Dios de Jonás y le dijeron: «Te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente». Y luego lo tomaron por los brazos y lo arrojaron al abismo. El instante fue eterno. Su cuerpo cayó entre las olas como una piedra condenada. Pero cuando tocó las profundidades, el mar se calmó, el viento se detuvo y la tormenta cesó como si jamás hubiera existido. Los marineros, boquiabiertos, ofrecieron sacrificios al Dios de Israel y le hicieron votos. ¿Ves lo que ocurre cuando Dios se revela? Incluso los paganos caen de rodillas ante su poder. Pero Jonás, él no murió, porque Dios tenía preparado algo mucho más aterrador que una muerte en el océano. Desde las profundidades de las aguas, un gran pez, no un pez cualquiera, sino uno enviado por Dios mismo, abrió sus fauces como la tumba y tragó al profeta rebelde en un solo movimiento. Allí, en el vientre del monstruo marino, comenzó el verdadero viaje de Jonás. Por 3 días y 3 noches estuvo en lo más oscuro del mundo, rodeado de algas, de silencio, de muerte. Allí no había escapatoria, no había dirección, no había tiempo. Era como estar en el Hades. Su alma descendió a lo más bajo y desde allí clamó, no con palabras huecas, sino con el grito profundo de quien ha tocado el borde del juicio. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, exclamó. Reconoció su desobediencia, aceptó que había sido tragado por las olas, cercado por las aguas, rodeado por la muerte. Pero también suplicó, prometió, se rindió y declaró: «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová». Entonces, y solo entonces, el gran pez recibió una orden divina. Vomitó a Jonás en tierra firme. El profeta cayó a la orilla con la piel quemada por los jugos gástricos, desorientado, cubierto de arena, pero vivo. Respiró el aire como un niño que nace por segunda vez. Y la voz de Dios vino a él por segunda vez, con la misma instrucción: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Esta vez Jonás no dudó. Sabía que no podía escapar del llamado. Caminó hacia Nínive, una ciudad de 3 días de camino, majestuosa, cruel, pagana, poderosa. Y al llegar, comenzó a gritar por sus calles: «De aquí a 40 días, Nínive será destruida». ¿Quieres saber qué ocurrió con aquella ciudad, con aquel profeta y con el corazón de Dios ante una nación enemiga? ¿Estás preparado para ver cómo el juicio y la misericordia se enfrentan en una de las escenas más impactantes de toda la Biblia? Entonces no te detengas. Sigue leyendo y permanece atento. Porque lo que viene después es tan poderoso que cambió el destino de miles. Los ecos de la voz de Jonás retumbaron por cada calle, por cada plaza y por cada rincón de aquella ciudad infernal. Sus palabras, aunque simples, eran como cuchillas invisibles que cortaban el alma. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hablaba con adornos, ni con ternura, ni con promesas de esperanza. Era una sentencia sin apelación, directa del cielo. Y sin embargo, lo que nadie, ni siquiera Jonás, esperaba, ocurrió. El mensaje no cayó en oídos sordos. Algo sobrenatural comenzó a sacudir el espíritu de los ninivitas. Uno por uno, los habitantes de la gran ciudad,
Hombres y mujeres, niños y ancianos, guerreros y mercaderes, sintieron que una fuerza que no podían explicar los tocaba por dentro. Era como si la voz del profeta abriera una puerta invisible y de pronto todo el peso de sus pecados les cayera encima. Esto es lo que ocurre cuando Dios habla sin filtros. Despierta tú también, porque hasta los peores pueden temblar. La noticia llegó al rey. Aquel monarca asirio, acostumbrado a tronos de oro y sangre, no se burló ni mandó matar al profeta, como habría hecho cualquier otro. Se levantó de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió de cilicio, un tejido áspero de aflicción, y se sentó en ceniza. Pero no se detuvo allí. Promulgó un decreto que recorrió toda la ciudad como fuego en hojarasca. Hombres y animales, ganado mayor y menor, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio y clamen a Dios con fuerza. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el cielo observó todo en silencio. Desde lo alto, el Creador de los ejércitos contemplaba a una ciudad que estaba escrita para la destrucción, arrodillada, llorando, suplicando. No ofrecieron oro, no edificaron templos. Ofrecieron lo único que verdaderamente importa ante el juicio divino: un corazón quebrantado y humillado. Y Dios, que no cambia, pero que se mueve con misericordia cuando hay verdadero arrepentimiento, decidió suspender la sentencia. Nínive no sería destruida. La sangre no correría por sus calles. Las murallas no serían derribadas. El juicio se detuvo en el último segundo. ¿Lo comprendes? La misericordia de Dios es más poderosa que su ira cuando hay arrepentimiento genuino. Y si Nínive pudo hallar gracia, ¿cuánto más tú, si hoy te vuelves a él? Pero Jonás no celebró, no gritó de alegría, no bailó, no alabó, se enojó, se sintió traicionado. Yo sabía que esto pasaría, gritó hacia el cielo. No era esto lo que decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Puedes imaginarlo? Un profeta suplicando la muerte porque su predicación fue efectiva. Un hombre que prefería ver a sus enemigos arder que ser testigo de su redención. Detente un segundo y examina tu corazón. ¿Acaso no somos a veces como Jonás, queriendo justicia para otros y gracia para nosotros? Entonces Jonás salió de la ciudad, se sentó al oriente de Nínive y se hizo una enramada. Quería ver qué pasaría. Tal vez, solo tal vez, Dios cambiara de opinión otra vez y la ciudad fuera consumida por fuego. Pero no hubo fuego. No hubo juicio, solo sol, un sol abrasador que caía sobre su cabeza como juicio silencioso. Y entonces Dios, en su infinita pedagogía, le preparó una lección. Hizo crecer una planta, una calabacera, que le diera sombra. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por fin, algo salía como él quería. Pero al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano que hirió la planta y ésta se secó. Luego, un viento solano abrasador sopló, y el sol golpeó la cabeza de Jonás hasta que desfallecía. Otra vez pidió la muerte, otra vez deseó dejar de existir, y fue entonces cuando Dios habló con la fuerza de una verdad irrefutable. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Jonás respondió: sí, me enojo hasta la muerte. Y Dios le dijo: tú te compadeces de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer,
que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El silencio fue la única respuesta, porque no había nada más que decir. Dios había mostrado que su misericordia va más allá de nuestros prejuicios, de nuestras heridas, de nuestra sed de venganza. Que el mismo Dios que envía juicio también suspende el castigo cuando el corazón se rinde. Que la historia de Jonás no es solo la de un profeta rebelde, sino la historia de todos nosotros, los que huimos, los que juzgamos, los que queremos decidir quién merece el perdón. Pero la última palabra la tiene Él. Y cuando Él decide perdonar, nadie puede impedirlo. Entonces Jonás quedó en silencio. La voz de Dios había penetrado su alma más profundamente que las aguas del abismo. Sentado en la tierra árida, bajo un sol sin clemencia y sin la sombra de aquella calabacera que tanto valoró, comprendió lo que no había querido entender, que la compasión de Dios no conoce fronteras, que su misericordia no se limita a Israel, ni a los justos, ni a los que se creen dignos. Jonás había sido enviado a predicar destrucción, pero terminó siendo testigo de una redención que no cabía en su mente humana. La historia no dice si Jonás se levantó, si volvió a su tierra, si cambió su corazón o si comprendió del todo el mensaje. Pero quizás eso es lo más poderoso de este relato, que la historia no cierra en el profeta, sino en el Dios que no cambia, y sin embargo se mueve, siente, ama y perdona. Y aquí, lector, debes hacer una pausa, porque esta historia milenaria no es un simple cuento de peces y profetas. Es una revelación directa del carácter de Dios, una advertencia para los que huyen de su llamado y una invitación para los que creen que ya no hay esperanza. Jonás representa al creyente que conoce a Dios, pero que aún lucha con su voluntad. Representa al que ora, pero solo cuando está en el vientre del dolor. Al que predica, pero sin amor por las almas. Al que se enoja cuando Dios bendice al enemigo. Al que cumple el mandato, pero sin entender el corazón de quien lo dio. Nínive, por su parte, es la humanidad perdida, violenta, corrupta, ajena a Dios, pero aún con una oportunidad de arrepentimiento. Es el recordatorio de que no importa cuán grande sea la ciudad, cuán oscuro sea su pecado, o cuán lejos parezca estar de la redención. Si hay un corazón dispuesto a cambiar, Dios está dispuesto a perdonar. ¡Qué verdad tan gloriosa! ¡Qué esperanza para nuestras ciudades hoy! ¿Cuántas Nínives hay a nuestro alrededor? ¿Y cuántos Jonases estamos huyendo del llamado por temor, por orgullo o por comodidad? Dios mostró que su poder no está solo en hacer temblar la tierra, en levantar tormentas o enviar monstruos del mar. Su mayor poder es la gracia que transforma, la compasión que restaura, la paciencia que espera. Jonás fue tragado por un pez, pero Nínive fue tragada por la misericordia. Jonás salió con piel quemada, pero Nínive salió con almas salvadas. Y eso, querido lector, es más milagroso que cualquier señal en el cielo. Así termina esta historia, pero no su mensaje. Porque quizás hoy tú estás en huida como Jonás. Quizás has pagado el precio de tu pasaje a Tarsis, pensando que puedes escapar del propósito de Dios. Quizás estás en medio de la tormenta, o incluso ya en el vientre del pez. O tal vez eres parte de esa ciudad a punto de ser juzgada, oyendo la voz de Dios por última vez. Sea cual sea tu lugar, aún hay tiempo. Arrepiéntete, clama, ríndete.
Porque el mismo Dios que movió los mares para alcanzar a un profeta y que detuvo el juicio para salvar a una ciudad impía, está hoy buscándote a ti. Su misericordia no tiene fecha de expiración, pero tampoco su juicio se detiene para siempre. No huyas más, no duermas más, no resistas más. Levántate y ve, porque aún hay muchos que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda. Y Dios, sí, Dios, todavía tiene compasión.